conferencia sobre la política de tierras en Colombia, propuesta del gobierno del presidente Santos, a cargo del doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y el doctor Alejandro Reyes, asesor del ministerio. Si quiere aquí, tengo tiempo asignado. 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. 20 minutos, 30, lo que usted decida. Tienen una hora entre los dos. Entonces pueden repartirla como ustedes. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Señor decano, doctor Fernando Cepeda, profesor Berry, doctor Alejandro Reyes. Me dicen que dispongo de 20 minutos. Voy entonces a tratar con el mayor esfuerzo sintético posible para presentar ante el auditorio cuál es la política de tierras del gobierno y cuál es su visión o algunas de sus visiones sobre la problemática agraria del país. Lo primero que quiero decir para comenzar es que la restitución de tierras es una parte de un todo, pero no es el todo. Nosotros hemos presentado lo que hemos denominado una política integral de tierras. Esa política integral de tierras tiene tres grandes ejes, tres grandes elementos, que es en los que quisiera centrar mis comentarios en esta mañana, sin antes celebrar que la Universidad del Rosario y el BID y las demás entidades vinculadas a este importante seminario hayan tomado la iniciativa de celebrarlo y de propiciarlo en este claustro. Esos tres ejes son restitución de tierras, titulación y formalización de la propiedad agraria en Colombia y desarrollo rural. Los tres son parte integrante de un todo, y a fin de tener una visión clara del qué y el porqué de cada una de estas iniciativas, no es recomendable olvidar que cada una hace parte de un todo, no son piezas aisladas. Comienzo entonces por el primer eje, el de la restitución. El gobierno del presidente Santos ha considerado, y él mismo en especial, que todo lo atinente a las víctimas como género y a las víctimas despojadas de la tierra como especie del género víctimas, por eso hacen parte de una ley integral, la ley de víctimas, uno de cuyos capítulos está dedicado a la restitución de las tierras. Este gobierno ha considerado que ese tema es algo central y medular, de altísima prioridad en la agenda económica, social y política del actual gobierno. Y una muestra de ello lo tuvo el propio presidente cuando, rompiendo con los rituales de las prácticas constitucionales en Colombia, él mismo, en un hecho sin precedentes, fue a la Secretaría de la Cámara de Representantes a radicar el proyecto de ley de víctimas y el de restitución de tierras, ritual este que las prácticas constitucionales del país han reservado usualmente a los ministros, que son los que registran o radican, como se dice, las leyes en el Congreso. Él mismo fue personalmente a radicar esto, básicamente para dar una muestra de la altísima importancia política, social y económica que él le asigna a este tema. ¿Y por qué le asigna tanta importancia el gobierno? Bueno, porque se considera que la sociedad colombiana, el Estado colombiano, tienen una gigantesca deuda aún insoluta para con las víctimas en general y para con las víctimas despojadas de sus tierras en especial,
una gigantesca deuda que no ha sido saldada. Más aún, que ha empezado a ser saldada a un paso de tortuga. Y el actual gobierno quiere realmente, con toda honestidad intelectual y con todo empeño político, acelerar el paso en lo atinente a la cancelación de esa deuda. ¿De qué magnitud es la deuda insoluta de la sociedad? Porque no es del gobierno. Recuerden que en todo esto de víctimas, el primer deudor es el victimario. El Estado es un deudor solidario o subsidiario, si así pudiéramos llamarlo. ¿De qué magnitud es la deuda de la que estamos hablando para irnos centrando en el tema de tierras? Hay muchas cifras. Pero la última de ellas, entiendo que el profesor Cepeda se refirió a la encuesta reciente que ha habido, me excuso, no había llegado aún cuando estaba interviniendo él. Bueno, esa encuesta ya nos da una pista muy actualizada de qué magnitud de lo que estamos hablando. Según esa encuesta, en las últimas décadas se habrían despojado u obligado a abandonar cerca de 6 millones de hectáreas en Colombia. Algo así como a 450.000 familias. Despojadas o obligadas a abandonar, ¿por quiénes? Por las delincuencias de todos los pelambres, paramilitares, guerrilla, delincuencia común. Esa encuesta nos dice también que de esas 6 millones de hectáreas, 2 son propiamente de despojo y 4 son de abandono. Campesinos que tuvieron que salir despavoridos y le dejaron la tierra al cuidado de los amigos, de los parientes, 4 millones de hectáreas, y 2 si fueron propiamente despojadas y iniciaron la cadena del despojador hacia el testaferro, y el testaferro o bien la mantiene hoy o bien ha ido por las diversas transacciones a parar a tenedores de buena fe. Ese es el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, esas cifras además coinciden en órdenes de magnitud con las que levantó la pastoral social de la Iglesia, el censo que hizo, la pastoral social de la Iglesia, la conferencia episcopal, que fue una de las primeras preocupadas con este tema del despojo de tierras, le pidió a sus curas párrocos en centenares de parroquias de Colombia, más de 500, que hicieran un inventario de cuántas tierras habían sido despojadas, y llega a una cifra así como 2.200.000 hectáreas. Que el orden de magnitud, al menos, porque en esto no tenemos el dato al detalle o al centímetro cuadrado, es de una cosa así del orden de 2 millones de hectáreas. Entonces, en materia, si se quiere saldar la deuda a un mejor paso que el que ha venido teniendo, pues en primer lugar hay que propiciar unas políticas de retorno acompañado y seguro de aquellos que quieran retornar y volver a esas 4 millones de hectáreas que están abandonadas, y iniciar un proceso tendiente a propiciar, a facilitar la restitución de los 2 millones de hectáreas que habrían sido despojados. Ese es el marco cuantitativo del primer eje. En ese orden de ideas, el gobierno entonces ha venido ya haciendo algo por la vía administrativa y estamos trabajando también en la vía legislativa. ¿Qué se ha venido haciendo en la vía administrativa? Hemos revisado todos aquellos casos en donde se puede proceder a hacer ya y ahora procesos de restitución sin necesidad de esperar la ley.
es decir, donde se pueda proceder por la vía administrativa. ¿Dónde se ha encontrado posibilidades de actuar? Básicamente a través de un número plural muy significativo de adjudicaciones de tierras espurias que dio el INCODER hace algunos años, cuando prácticamente estaba cooptado allá al interior del INCODER por el paramilitarismo. ¿Qué sucedía? Viejas adjudicaciones del INCORA tenían en los contratos de adjudicación una cláusula que decía: esta parcela adjudicada se entenderá rescindido el contrato de adjudicación si quien la recibe la abandona. Entonces llegaron las hordas paramilitares y también de otros grupos fuera de la ley, y forzaron a muchos campesinos antiguos titulares del INCORA a que abandonaran sus parcelas, y más se demoraron ellos en abandonarlas, cuando del brazo de los postulantes paramilitares llegaron al INCODER, decirle: ese señor incumplió el contrato que había firmado con el INCORA, abandonó la parcela adjudicada, incurrió en el incumplimiento de la cláusula tal, por favor reasígnelo a este, con quien llegaban del brazo, y este era un postulado que llevaba el jefe paramilitar de turno, y hicieron así reasignar muchas adjudicaciones del INCODER. Entonces, en la vía administrativa, lo que estamos haciendo, aún antes de que la ley sea aprobada, es revocar todas aquellas adjudicaciones espurias que en los últimos años hizo el INCODER, para retornarlas a quienes sí eran sus legítimos propietarios y titulares, que eran los originales titulares de las adjudicaciones del INCORA. También se ha venido trabajando en casos emblemáticos que tienen que ver con lo anterior, donde los grandes jefes paramilitares sentaron sus reales del crimen. Caso de Chibolo en el Magdalena, se han revocado las resoluciones y se están readjudicando a sus originales titulares. Eso en cuanto a la vía administrativa. Eso es lo que hemos llamado el plan de choque, que arrancó en octubre del año pasado y que pretendemos llevarlo hasta tanto la aprobación de la ley tome el relevo, para demostrar, entre otras cosas, al país, como un signo de determinación política, que esto va en serio y que va comprometida la voluntad política, porque nada de esto, por más leyes que haya, si detrás de ello no hay una clara decisión política, no marcha. Simultáneamente con esto se ha presentado un proyecto de ley que después se incorporó como un capítulo de la ley de víctimas, por la razón que he mencionado, y que va andando en el Congreso, y va andando con buen viento. Ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y aspiramos que antes de que expire esta legislatura esté aprobado como ley de la República. Ya se le ha rendido ponencia favorable en la Comisión Primera del Senado, y mediando ya la discusión del articulado en la Comisión Primera, pasará a las plenarias del Senado, donde esperamos que antes del 16 de junio sea una ley de la República. ¿En qué consiste el capítulo atinente al reintegro o a la restitución de tierras que hace parte de la ley de víctimas? Esta es una ley que se enmarca dentro del esquema de la justicia transicional. Es una ley, por lo tanto, que tiene unos horizontes de tiempo predeterminados, y básicamente lo que hace esta ley es arbitrar, proveer unos mecanismos jurídicos que le permitan al despojado de la tierra recuperarla
en su plenitud jurídica. Esta ley prevé, por ejemplo, el punto muy importante de el cambio o la inversión en la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que es una figura propia de la justicia transicional. Si vamos aquí a la Avenida Jiménez con la carrera séptima y hay un desplazado ganándose o mal ganándose la vida al pie de un semáforo vendiendo cigarrillos, probablemente ese señor sea uno de esos 450.000 a quienes les despojaron la tierra. Entonces, si le dijéramos a este señor, mire, vaya a ver, vaya usted de notaría en notaría y de oficina de registro en registro a ver si usted levanta los títulos, y si los levanta, vaya ante un juez a ver si ese señor, dentro de los procesos normales de la jurisdicción, algún día le dice a usted que sí, que efectivamente usted fue despojado ilícitamente de su tierra, pues sería imposible para este personaje iniciar ese viacrucis y haríamos papel mojado los buenos propósitos. Sería una prueba casi imposible de aportar para ese despojado. Y cuando es imposible aportar una prueba, pues simplemente el derecho queda anulado. Hablando de las pruebas negativas, Montesquieu dice en el espíritu de las leyes que si a él le tocara demostrar alguna vez en un juicio que él nunca había ingresado a la catedral de Notre Dame, comenzaría su defensa huyendo. Con eso lo que quería decir Montesquieu es que hay ciertas pruebas que es imposible de aportarlas. Alguien puede probarme, o yo puedo probar, que tal día sí ingresé a la catedral de Notre Dame, o porque me tomaron una foto, porque hay un registro, porque hay un testimonio. Pero ¿cómo puedo probar yo que nunca he ingresado a la catedral de Notre Dame? Por eso se dice que las pruebas negativas son imposibles de aportar. Algo parecido sucede acá con los despojados de la tierra. ¿Cómo pueden 450.000 familias despojadas demostrar en un trámite jurídico normal, no transicional, que ellos sí eran propietarios y que alguien les despojó? Tanto más cuanto que los despojados, el patrón de los despojados obedece al patrón general de tenencia de la tierra en Colombia. Es decir, se considera que en Colombia 40% de los predios que se trabajan no tienen títulos formales plenos de propiedad. De manera que en los despojados sucedía lo mismo. 40 o 50% de ellos pues eran meros tenedores, pero no propietarios, eran tenedores informales. Entonces tampoco tienen títulos, pero sí fueron despojados. Entonces la ley básicamente lo que organiza es un mecanismo que uno de cuyos ejes es una unidad especial de restitución que se crea en el Ministerio de Agricultura y que va a tener como propósito acompañar, ayudar al despojado a que realmente se documente, bien documentado y con certeza jurídica, su derecho al predio despojado y que busque una definición legal de un juez que se la restituya. Para ese efecto no es que cualquiera se vaya a presentar a decir, mire, a mí me quitaron una finca, me la devuelvan tal finca, porque eso sería ir en contra de uno de los principios que celosamente ha preservado este proyecto de ley, que es ser muy cuidadoso y muy puntilloso para que la política de restitución pueda fluir dentro de unos marcos que no vulneren el derecho legítimo de propiedad y la estabilidad jurídica agraria en Colombia. De este proyecto de ley
Nadie tiene, diferente de los despojadores y sus testaferros, nada que temer, ni es una iniciativa que ponga en temor o en zozobra la inversión agraria o la inversión de buena fe o la incorporación de capital grande, mediano o pequeño al campo, contra lo que algunos han dicho, más con el ánimo de crear malestar en torno a esta ley que con el deseo de llegar realmente a la verdad verdadera de las cosas. Entonces el proyecto de ley lo que dice es: el Estado lo va a acompañar a usted, señor del semáforo. Vamos a hacer una especie de catastro retrospectivo. Vamos a ir no a mirar la situación de la cédula catastral de hoy, sino la que había hace 15 o 20 años. Vamos a ayudarnos de todos los métodos georreferenciales, testimoniales, de información social o histórica, y dado eso, si se documenta adecuadamente que el predio tal, el polígono tal, no la región tal, sino el polígono tal, la finca tal, si era de fulano o estaba en tenencia de fulano y lo fue despojado, entonces el Estado le acompaña ante un juez agrario para que con una certificación que lo dispensa de la carga de la prueba, que sería imposible como la de Montesquieu, y el juez le restablece su derecho real de propiedad mediante un título, una sentencia que la registra en la oficina de registro correspondiente. Si en el entretanto ese bien despojado hubiere ido a dar a manos de un tenedor de buena fe exento de culpa, como esta ley está diseñada solamente para perseguir a los despojadores y a sus testaferros, la ley dice que ese tenedor exento de culpa, quien sí tiene la carga de la prueba, y si esa prueba la aporta y si esa prueba prospera, entonces el Estado le indemnizará a valores comerciales el valor de esa tierra, que en verdad verdadera no le pertenecía al tenedor de buena fe exento de culpa, sino al original despojado, porque el despojo nunca puede ser título que valide en el tiempo la propiedad mal habida. Este será un trabajo grande, dispendioso, porque prácticamente hay que reconstruir una figura catastral. La ley prevé que se empezará gradualmente y focalizadamente. Ese mapa de los colores que mencionó el doctor Cepeda existe, y ese mapa lo que muestra es cuál fue la densidad regional del despojo en Colombia. No tendría sentido iniciar este proceso que tanto esfuerzo requerirá, digámoslo por caso, en la sabana de Bogotá, donde no hubo despojos, en vez de empezarlo a hacer por los lados de Urabá o de Córdoba, donde sí hubo y muchos. Entonces la ley prevé que se inicie gradualmente estos procesos, yendo de donde más densidad de despojos está documentado histórica y en las investigaciones sociales, que donde no los hubo. Hace poco, el actual embajador de México en Colombia, que fue ministro de la Reforma Agraria en México, nos dio una interesante conferencia, y él relataba cómo una de las claves para que México hubiera prácticamente superado los problemas agrarios y de tenencia de la tierra que comienzan desde la Revolución Mexicana del año 11, fue la existencia de una jurisdicción agraria, es decir, de unos jueces y de unos tribunales que conocieran muy bien una legislación especializada, compleja, que conocieran del análisis de la prueba documental o testimonial en asunto de tenencias de tierra, que también es una prueba muy especial. Y nos decía el embajador que, a juicio de él, una de las claves de ese avance que ha tenido México en la solución de sus problemas de tenencia de la tierra ha sido la existencia de una jurisdicción agraria allá.
Algo similar estamos organizando en esta ley. Se crea una jurisdicción especializada que conozca de estos casos y tiene un recurso de revisión, como lo tienen todas las sentencias, cuando hay algún hecho pues, de los que están enumerados en el Código de Procedimiento Civil, que procede la revisión para que estos procesos queden rodeados de las mayores garantías posibles. El proyecto está en marcha, aspiramos a que quede aprobado en esta legislatura, como les decía, y ya por la vía administrativa hemos empezado a hacerle, como quien dice, un prólogo para que el país vea que sí va en serio la decisión política del gobierno de empezar a saldar, ayudar a saldar esta inmensa deuda. Pero la política de restitución no es el todo, es una parte, como lo decía al comienzo. Otra parte muy importante es la titulación, la formalización de la propiedad agraria en Colombia. Lo mencionaba hace un momento, 40% de los predios rurales que se trabajan en el país no cuentan quienes los trabajan con títulos plenos de propiedad. Este no es un fenómeno solo colombiano, es de toda América Latina. Y quienes trabajan las tierras es gente honesta, campesinos, pero que por diversas razones históricas o sociológicas no tienen títulos de propiedad. Y no los tienen por muchas razones, porque el tío le vendió la finca al sobrino y el sobrino, mediante una carta privada que nunca elevaron a escritura pública, y el sobrino la guarda en el cajón de la cómoda de la casa. O los nietos que le heredaron al abuelo la finca y esa sucesión nunca se liquidó, nunca se perfeccionó y menos se protocolizó. Esto ha llevado, o porque el colono entró y colonizó una tierra, lleva 15, 20 años trabajándola y esto nunca se ha formalizado. Entonces la estructura de la propiedad agraria en Colombia es muy informal. Uno de los ejes de la política del gobierno es trabajar para que haya tanta formalización cuanto sea posible, en todos los campos. Hay proyectos de ley cursando en el Congreso que abogan en este momento por una mayor formalización laboral, por ejemplo, para que haya más contratos formales y menos informales, para que haya mayor formalización en la seguridad social, para que la seguridad social tenga una cobertura mayor, que haya menos informalidad en la seguridad social, para que llegue al campo la seguridad social, donde sus índices son muy precarios. Y también dentro de esta filosofía, que haya mayor formalización en la tenencia de la propiedad agraria. Y esto básicamente estamos hablando de unas grandes políticas, de unas grandes brigadas y de un gran empeño para que haya mucha más formalización. Los programas que nos hemos trazado es formalizar siquiera 1,5 millones de predios en Colombia en estos próximos 4 años. Porque quien, siendo honesto trabajador del campo, no tiene títulos de propiedad, es alguien que está excluido del crédito, de la hipoteca, del subsidio, a menudo de la educación, en fin, de muchos mecanismos de movilidad social que la sociedad contemporánea ofrece a aquellos que tienen su patrimonio formalizado. Entonces, no tener el patrimonio formalizado es estar excluidos de todos estos mecanismos, es prácticamente estar inmerso en una de las trampas de la pobreza que han sido analizadas. También se está iniciando este proceso, es algo que va muy unido con lo de la restitución, porque en el fondo restituir es formalizar una propiedad despojada, de manera que no solo a los restituidos, sino a inmensas masas de población campesina queremos formalizarles la propiedad, ayudarles a formalizar
con nuevos institutos legales, con nuevos mecanismos, con nuevas técnicas. No formalizar, por ejemplo, por demanda, sino por oferta, con barridos, como lo han hecho exitosamente en el Perú. Barridos de comarcas enteras, en donde no se va formalizando al menudeo, sino al por mayor. Y finalmente, el tercer eje de estas políticas agrarias, estoy pues simplificando mucho, pero es la manera de trazar el fresco completo de la visión agraria que tiene el gobierno, es el tema del desarrollo rural. El gobierno no quiere y es consciente que no sería conveniente simplemente o restituir unas tierras o titular otras o entregar dentro de los procesos que adelanta el INCODER de subsidios para la adquisición de tierras. En ninguno de esos casos quiere entregar, como se dijo aquí en el siglo pasado, en los tiempos del INCORA, tierras peladas. Sabemos muy bien que esto tiene que ir acompañado de una gigantesca, de una formidable política de desarrollo rural, en donde estas tierras, restituidas unas, tituladas otras, entregadas las de más allá, deben ir acompañadas de proyectos productivos, de créditos, de planes de negocios, de proyectos asociativos, de semillas, de asistencia técnica, que le permitan al campesino, ya sea al que recupera su tierra, como al que la titula, como al que la obtiene nuevo, realmente tener un acompañamiento de desarrollo rural, que va a implicar unos esfuerzos presupuestales gigantescos, inéditos en, digamos, en la inercia presupuestal del Estado colombiano. Si ustedes bajan aquí 2 cuadras, verán que inclusive el título que está sobre la avenida Jiménez del Ministerio de Agricultura dice solamente Ministerio de Agricultura. El ministerio se llama el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. No le pude agregar ese apellido porque me dijeron que era un edificio protegido por las normas urbanísticas y que no se le podía hacer ninguna alteración a la fachada. Pero si no es en la fachada, sí en la práctica estamos muy empeñados en recuperar y en darle otra vez lustro al apellido de ese ministerio, que es el del desarrollo rural. Y desarrollo rural significa muchísimas cosas, que las queremos acompasar con las políticas de tierras. De toda índole, desde rescatar, que prácticamente estaba venida a menos, la provisión del bien público por excelencia en el desarrollo rural, que es la investigación, la ciencia y la tecnología, hasta la promoción de proyectos productivos que acompañen estas restituciones y estas titulaciones de tierras, hasta la promoción de la familia campesina, de la mujer rural. Un estudio reciente de la doctora Cecilia López, por ejemplo, dice, analizando los índices de desempleo y de marginalidad rural, que tanto el desempleo como la pobreza rural tienen nombre de mujer, porque la mujer rural colombiana es el doble de desempleada que el hombre campesino, y es el doble de pobre la mujer cabeza de hogar del campo que el hombre. Ahí hay una agenda inmensa en términos de desarrollo rural. El crédito mismo, que no tiene por qué ser solamente un servicio público a cuyo acceso tiene exclusivamente posibilidades de llegar el gran empresario, sino que debe tenerlo el pequeño y el mediano. Nos hemos trazado por lo menos, y está en el plan de desarrollo, la meta de que al menos 1/3 de todos los flujos de crédito agropecuario en el país vayan al pequeño productor en este cuatrienio, que es donde se produce la comida, que es donde se produce el pan coger, que es donde se gesta la seguridad alimentaria del país.
y donde está la mayor pobreza. Las cifras de Planeación Nacional nos dicen que el 44% de los colombianos viven hoy por debajo de la denominada línea de pobreza, al paso que el 64% de quienes viven en los campos están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, no es exagerado decir que el campo y las gentes que viven en el campo, los campesinos colombianos, son 40% más pobres en promedio que el promedio de los colombianos. De ahí la importancia de los temas de desarrollo rural. Ahora bien, si esto va o debe ir acompasado con par y paso con una política de restitución, de titulación, de adjudicación de tierras, a un ritmo nuevo tendrán que ir también los emprendimientos asociados al desarrollo rural. Ese es pues el tercer eje de la política colombiana. Esta no es una reforma agraria al estilo de las que se intentaron hacer en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado, o como la que se intentó hacer también aquí en Colombia en los tiempos del INCORA. ¿Cómo se operaba en aquel entonces? El INCORA recibía unas apropiaciones del presupuesto y con esas apropiaciones salía a comprar unas fincas, a expropiar unas pocas, y con esas tierras hacía unas adjudicaciones a algunos campesinos. Y fue una política importante, valiosa, que dejó muchas enseñanzas. Acá, más que salir a comprar tierras, al estilo de como los hizo el INCORA, queremos salir es a ayudar a recuperar las tierras de quienes fueron despojados, a titular las tierras de quienes las están trabajando y no tienen títulos plenos, a adjudicar tierras que están en bancos de tierras a disposición del Estado a los campesinos que quieran trabajarlas. Un banco de datos, un banco de tierras muy importante, por ejemplo, es el que permanece bajo la égida de la Oficina Nacional de Estupefacientes. 500.000 hectáreas han caído allí de las mejores tierras del país, incautadas, y han caído como caen los aviones en el Triángulo de las Bermudas. Caen allí y nunca se vuelve a saber de ellas. Hay 500.000 hectáreas que estamos empezando a sacar en la medida en que vayan sobre esos predios, habiendo no solo procesos de incautación, sino ya de extinción de dominio, es decir, ya cuando el Estado recupera la titularidad sobre estos predios, poniéndolos a disposición también de estas visiones y de estos propósitos de política agraria. La semana pasada, por ejemplo, se formalizó la primera entrega de 40 valiosas fincas que salen de estupefacientes hacia el INCODER, ya con extinción de dominio, de las mejores tierras del país, en las que o con las que vamos a hacer procesos de adjudicación de estas tierras también a asentamientos y agrupamientos campesinos organizados, asociativos, acompañados de proyectos productivos, para que esas tierras que el Estado en buena hora incautó del narcotráfico pasen ahora a cumplir la función social que debe ser la suya propia, es decir, ponerse al servicio de la producción agraria. Esos son pues a grandes brochazos las visiones de la política agraria y agropecuaria que estamos poniendo en marcha. Es un proceso difícil, no se nos ocultan las dificultades, desde inmensas dificultades jurídicas asociadas al entramaje, a veces diabólico, de los títulos, de los testaferros, de la nube, a veces de gestionadores que más que buscar la declaración del derecho buscan ocultar y enredar la declaración del derecho, hasta problemas de seguridad, como se ha registrado en estas últimas semanas. Porque claro, hay algunos
de aquellos que se apoderaron de tierras ajenas que no eran las suyas a sangre y fuego, que querrán ahora preservarlas también a sangre y fuego, tierras que siguen siendo ajenas. Y ha habido algunos hechos de sangre repudiables y dolorosos, no en la magnitud que algunos han dicho, que han hablado de 52 asesinatos de líderes agrarios. Desde el 7 de agosto ha habido 7 asesinatos, la gran mayoría de ellos en Urabá. Y de esos 7, 2 o 3 no está clarificado que sean exactamente vinculados a temas de restitución de tierras, pero con 2 o 3 que haya es muy preocupante. Las alarmas se han puesto en todos los mecanismos de seguridad del Estado para cuidar de la mejor manera posible a los líderes agrarios que están adelantando con sus asociaciones los procesos de restitución y que merecen, por supuesto, ellos y sus cooperados toda la inmensa y la mayor protección debida del Estado. Hay pues dificultades. Hay también dificultades de un puñado de personas que desde luego nunca han disparado una bala, ni la van a hacer. Nunca han colaborado con un proceso de despojo, pero que obedecen a una visión o a una capilla de pensamiento muy minoritaria, pero muy retardataria, que más o menos discurren de la siguiente manera: ¿para qué se mete el gobierno colombiano, el Estado colombiano, en este lío de restituir las tierras? Deje al señor del semáforo, ya lleva 10 años ahí, deje los otros 10 años y esos despojados de la tierra los termina absorbiendo la sociedad y la economía y las ciudades. ¿Para qué nos vamos a meter en estos líos de buscar pleitos, de desentrabar expedientes, de hacer catastros retrospectivos, de acompañar a las víctimas? Dejemos eso, que el tiempo le irá echando tierra al problema y ya dentro de 10 o 15 años han pasado 10, 15 años, otros tantos y esto se olvida. No hagamos nada. Ese es otro grupo, esa pequeña capilla de pensamiento a veces se oye. Y a veces se oye envuelta en ropajes justificativos, diciendo, por ejemplo, estas leyes que buscan que se restituyan las tierras de los campesinos despojados van a lanzar al país a una nueva guerra civil, dijo alguno de ellos. Por Dios, ¿cuál guerra civil? Lo que estamos buscando es que una de las mayores injusticias que la guerra civil que ya ha habido y que se plasmó en esa herida de los despojos, se enmiende y se restituya. Otros dicen, es que esto atenta contra el derecho de propiedad. Ya hemos dicho cómo el proyecto de ley es puntillosamente cuidadoso y celoso para no vulnerar la estabilidad jurídica, que al tenedor de buena fe exento de culpa de algunos de estos predios se le resarcirá. El mismo proyecto de ley toma especiales cautelas para sancionar con penas privativas de libertad severísima a aquel que se postule como despojado de la tierra sin serlo, o que encubra su condición de postulante ficticio, o el que utilice la amenaza para simplemente desvirtuar la acción de la justicia en los procesos de restitución. El proyecto es muy cuidadoso en ese sentido y no es válido para quien tenga una pizca de honestidad intelectual tacharlo de que atenta contra la seguridad jurídica o contra los derechos legítimamente adquiridos. De este proyecto, repito, solo deben temer los despojadores y sus testaferros. Ahí vamos. Es una deuda inmensa que se ha venido acumulando, pero existe el firme propósito, aún conocedores de las dificultades, dificultades que hay que irlas manejando, solucionando, apoyando a quienes están operando instrumentos jurídicos para contrarrestarlas,
pero no podemos caer como sociedad colombiana o como gobierno o como Estado en la trampa que querrían algunos tenderle en la celada de que como hay dificultades no se haga nada y que dejemos al señor del semáforo otros 10 años y dentro de 10 años ya nadie se ocupará y se recordará del despojo de las tierras. En esa trampa es que no queremos caer, y para no caer allá es que se están promoviendo estos institutos jurídicos nuevos. Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación al doctor Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.